Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info. Bueno, señoras y señores, seguimos aquí en nuestra programación y esta vez vamos a conversar con una persona que nos va a dar un poquito de luz acerca de un tema que la gente ya no puede esperar. Que de verdad esperar un colectivo en Asunción del Paraguay es más o menos esperar ganar la lotería, especialmente si uno quiere llegar a tiempo a un lugar determinado. Por más tiempo que se tome para ir a la parada del colectivo, nunca llegan. Yo no sé qué es lo que pasa. Y no le creía yo a la gente hasta que fui de aquí y un día me paré ahí para sentir en carne propia. Y de verdad, uno se planta ahí y no vienen. Y estamos ahí, y llueve, hace frío, hace calor, sale luna, sale sol, y ahí estamos. Y algunos que otros llegan, y cuando llegan como esos aviones a toda velocidad, y encima llenos. ¿Por qué? Porque no hay suficientes flotas. Sobre todo eso y un poquito más, vamos a hablar con Mauricio Maluf. Muy buenas tardes, noche ya aquí en la costa este de los Estados Unidos. Esta es Radio Tribuna en cotransmisión con Radio Oñondivepá, Paraguay, desde la costa este de los Estados Unidos. Eyapa, ¿cómo estás? Y para mí, buenas tardes, Francisca, de toda la audiencia. Yo era oyente de esta radio, viví mucho tiempo en Estados Unidos también, así que les conozco y les he escuchado. ¡Qué maravilla! ¡Qué gusto y qué satisfacción entonces que hayas estado por aquí y que una vez que estuviste en Paraguay notaste la gran diferencia en materia de transporte, ¿verdad? Es exactamente así. Yo viví mucho tiempo en Chicago en particular, donde el transporte público, bueno, digamos el transporte público en Estados Unidos en realidad no es el mejor del primer mundo, digamos tampoco, pero dentro de eso tiene un buen sistema de transporte público, incomparable con el que tenemos en Asunción, evidentemente. Y sobre todo fue esa la diferencia que noté, que no hay forma acá de saber cuál es el servicio, no sabes cuándo es lo que va a venir un colectivo y cuándo no. Y que los que vienen tienen una frecuencia a veces en líneas muy usadas, incluso de una hora, por ejemplo. Acá por mi casa pasa, por ejemplo, la línea 18, que es la que mejor me lleva a San Lorenzo, que le lleva mucha gente de San Lorenzo acá a IPS. Y esa línea tiene una frecuencia de casi una hora y siempre van totalmente abarrotados esos colectivos, ¿verdad? Ese es un caso particular, pero esta es la experiencia más común en realidad en nuestro sistema de transporte público. Y tiene varias causas en particular, y la más inmediata, digamos, es que hubo un declive realmente del sistema de transporte público. Hay cientos de buses menos de lo que había antes de la pandemia en particular, y de esa disminución no se recuperó el sistema. Entonces, siempre fue malo nuestro servicio de transporte público, hoy es mucho peor incluso de lo que era hace apenas unos años. Sí, la verdad que últimamente fue primero el número decreciendo y después en horarios que ya no se saben ni qué hora vienen, uno sale y a la que Dios es grande. Y tercero, la inseguridad en los colectivos, impresionante. Y para continuar, cuarto, como no hay muchos, uno viaja como sardinas, me está diciendo acá doña Mónica, que me está escribiendo justamente desde San Lorenzo, y me dice que ella tiene que estar en su trabajo en Asunción para las 8 de la mañana, y para el efecto ella tiene que estar con 3 horas de anticipación prácticamente para llegar en ese horario. Es demasiado el sacrificio. Totalmente, es una indignidad realmente el sistema de transporte público que tenemos. Otro problema en realidad que le afecta mucho al sistema de transporte público es que justamente porque la gente abandona el transporte público porque es tan malo y decide comprarse una moto o un auto y va por vehículo particular, la ciudad de Asunción y el área metropolitana, el tráfico ha aumentado de manera dramática en los últimos 10 años nomás. Y eso hace que el servicio de transporte público, como va por las calles compartiendo ese espacio de vehículos, se vuelve mucho más lento también, y eso es lo que hace que estar 3 horas uno en llegar de una ciudad en la que hace 20 años a lo mejor uno podía llegar en 1 hora, ¿verdad? Entonces eso también aumenta la presión sobre el sistema de transporte público, que se vuelve cada vez peor y cada vez menos frecuente también. Mauricio,
la organización que vos representás, que es la OPAMA, ¿es la única que hay en Asunción o hay otras organizaciones de pasajeros en otras localidades como por ejemplo, te diría Mariano Roque Alonso, Limpio, Loma Prietá, también Ceballos Cue, que son personas que a veces y muchas de ellas vienen hasta Asunción a trabajar y que no quiero ni pensar lo que debe ser venir desde Ceballos Cue a Asunción y entrar a trabajar a las 8 o las 9 de la mañana? No sé cómo harán. Totalmente. Bueno, nosotros queremos ser una organización de pasajeros de toda la área metropolitana. Están todos bienvenidos a sumarse. También es cierto que existen organizaciones vecinales normalmente que se organizan independientemente para hacer reclamos sobre una línea particular. Por ejemplo, nosotros tenemos contacto con una organización en Itá que reclama mejor servicio allí. Y parte justamente de lo que estamos haciendo ahora es tratar de aglomerar todas estas organizaciones locales para poder tener más poder en conjunto de todos los pasajeros del área metropolitana, ¿verdad? Y claro, cada uno podría ser incluso una asociación independiente, pero conformar una confederación luego con la capitanía de una cabeza central y así juntos hacer fuerza y llegar y mover situaciones. Tengo entendido que, no sé si esta semana o la siguiente, el viceministro se va a reunir con miembros del Congreso para conversar acerca de la problemática de los transportes públicos. ¿Ya conversó él con ustedes antes? Sí, tuvimos hace una semana y media más o menos, una reunión con el viceministro de Transporte de Obras Públicas para acercarle todos los reclamos que tenemos como organización. Tenemos un listado de reclamos de los pasos que nosotros creemos que debe tomar el Estado para mejorar el sistema de transporte público y le compartimos esa lista y también un reclamo que tenemos de tener una política más participativa del sistema de transporte público. Lo que sucede es que hace décadas el sistema de transporte público se rige más o menos entre el viceministerio de Transporte o sus antecesores cuando no existía aún y más o menos con los empresarios del transporte, ¿verdad? Que tienen intereses diferentes a menudo que lo que son de los pasajeros. Entonces quisiéramos que el sistema de transporte público, como en otras ciudades, pase a tener un proceso más participativo con la participación en la dirección del sistema por parte de organizaciones que representan a los pasajeros como es OPAMA. ¿Cuáles serían esos puntos que le presentaron al viceministro? ¿Cuáles serían esos factores más importantes que ustedes quisieran que de inmediato se tome cartas en el asunto? De manera lo más resumida que puedo dar posible, el primero es que haya una reorganización racional de las líneas. Las que tenemos ahora se trazaron hace 40 años algunas, y no hubo un proceso de diseñar de manera central y planificada el sistema de transporte público. Eso me parece que es urgente y ni siquiera es una que requeriría demasiada inversión por parte del Estado y podría aumentar, yo creo, mucho la eficiencia del servicio, especialmente si pasamos un sistema ramal y troncal con transbordo entre esas líneas, que es algo que todos los que viven en Ciudad de Estados Unidos tienen experiencia, ¿verdad? En Nueva York o en Chicago uno se sube al colectivo, después se cambia a otro colectivo que es el que te lleva dentro de tu barrio o pasa por una calle más pequeña y se sube uno, pasa la tarjeta de nuevo y no le cobra de nuevo ese segundo servicio, ¿verdad? Y eso permite una eficiencia mucho mayor que la que tenemos acá, en la que uno tiene que subir a la línea que le lleva directamente a su barrio, ¿verdad? Ese es uno. El segundo es una inversión pública seria en el sistema de transporte público, en lo que sería infraestructura, por ejemplo, en carriles exclusivos, y también en la adquisición de nuevos colectivos. Entonces, que haya un incentivo a eso, porque tenemos una gran deficiencia con respecto a la cantidad que deberíamos tener. Lo tercero es transparencia radical en el sistema. Hay mucha desconfianza hoy en el sistema de transporte público, precisamente por hechos de corrupción que vienen sucediendo hace décadas, ¿verdad? Entonces, ese paso, yo creo, transparentar esos datos, compartir eso, yo creo que podrían crear, es lo único que podría crear una nueva confianza en el sistema, ¿verdad? Fíjate vos. El cuarto, sí, adelante. No, sí. Adelante, te escucho. El cuarto es
el cuarto es el aumento del control y participación del Viceministerio de Transporte. O sea, que pase a ser de ser un órgano que otorga nomás línea más o menos y apenas realiza controles, a ser un órgano que realmente rige el sistema de transporte público, que tenga nuevo personal que sea capaz realmente de hacer esa tarea de control y planificación, y que se lo haga con participación de los usuarios, o sea, no solamente escuchando las voces de los empresarios, sino también de los usuarios de transporte público. Y el quinto punto es que el transporte sea para todos, o sea, que sea accesible, que las personas con discapacidad puedan usar el sistema de transporte público también, que haya una campaña de respuesta al acoso sexual, por ejemplo, en el transporte público, que es el problema principal que suelen reportar las pasajeras del transporte público, para que sea un sistema que sea accesible para todos, que se cumpla por fin con la ley que dice que los estudiantes deben acceder a medio pasaje estudiantil, todas esas cosas que quedan pendientes por el Estado. Y que hayan cámaras también dentro de los colectivos para que puedan captar qué es lo que está sucediendo dentro de un transporte público, y que esas personas que rompen con las reglas sean visibilizados y, por supuesto, reciban el castigo que merecen de acuerdo a su accionar. Y otro detalle más que yo también pondría a tus puntos sería que también el gobierno se haga cargo, juntamente trabajando con las municipalidades, de arreglar las calles, porque salen los colectivos nuevos, bien perfumaditos, todos pintaditos, y después de 2 años ya son como, qué sé yo, cualquier cosa, parece una coctelera ambulante, por todos los baches y todos los pozos y todas las cosas rotas que uno encuentra por el camino. Yo te cuento que voy cada año, bueno, ahora voy cada año, pero estuve aquí después, antes de la pandemia no podía ir más, pero tengo siempre las ganas de subir a un colectivo. Esta última vez que fui, mis hijos no me dejaron porque me dijeron, mamá, está muy peligroso, pero este año sí quiero subirme a un colectivo de punta a punta, para ir viendo también yo, en cuerpo presente, como quien dice, el diario vivir de la gente que sube a los colectivos públicos de nuestro país, para que pueda yo hablar con propiedad y contarle a nuestros conciudadanos paraguayos alrededor del mundo lo que realmente se está viviendo allí. Tienen una idea aproximada, pero a veces las ideas no son tan reales como si una las vive, ¿verdad? Y no es lo mismo decir, ay, me aprietan en el colectivo, que voy a entrar y ahogarte más o menos y desde ahí pedir auxilio. Porque esa es la realidad. Suben gente hasta el colmo, que no podés ni moverte y que tenés cara a cara con otra persona, y a mí me parece que eso ya es una manera también de abusar de las personas. Así es que todos esos son detalles importantes que espero que cuando la gente del gobierno tome cartas en el asunto tengan también en consideración. Totalmente de acuerdo. Yo recuerdo en Chicago una experiencia común, por ejemplo, que se le vea al intendente utilizando el sistema de transporte público para ir al trabajo. Me imagino que si eso se hiciera así acá, si los congresistas, los intendentes y los concejales tuvieran la obligación de ir en el transporte público a su trabajo, capaz tendríamos un sistema de transporte diferente, ¿verdad? Y lo que iba a decir con respecto a las calles es que, de hecho, gran parte de ese problema de las calles es precisamente el declive de nuestro sistema de transporte público y el avance del vehículo particular. Aumenta muchísimo los costos de mantenimiento de la ciudad el hecho de que hoy la gran mayoría de la gente se mueva por vehículo particular, porque eso aumenta el desgaste, ¿verdad? Entonces, gran parte de la explicación en realidad de por qué son tanto peores las calles hoy en asociación de lo que eran hace 10, hace 20, hace 30 años, es que hoy la gran mayoría de la ciudad se mueve por vehículo particular, y eso aumenta muchísimo el desgaste y el costo de mantenimiento de eso, comparando con lo que es el transporte colectivo, que desgasta muchísimo menos por persona que se moviliza las calles, ¿verdad? Y aparte de eso también hacer las calles, los asfaltos, los empedrados, con los materiales que tienen que hacerse, y no decir que tienen 7 centímetros y en la realidad le ponen solamente 3. Y de 7 centímetros hacen otro trecho más y solamente usan esa cantidad que deberían haber usado en un solo trecho, usan para 2, y por supuesto se descompone con mayor rapidez. Eso es parte también de la corrupción. Así es que hay muchos detalles, entiendo, mi querido Mauricio Maluf, que hay que tener en cuenta, pero es hora que las autoridades tomen cartas en el asunto, que los pasajeros
que las personas que viajan también se hagan cargo también de su responsabilidad y a la hora de llamarlos para manifestarse pacíficamente muestren ese poderío para que las autoridades sientan que están presentes y que no siempre sean tu cara o la cara de otros los que siempre están allí y ellos activando solamente desde las redes sociales. Este es el momento de hacer presencia, Mauricio, y este es el momento de hacer los cambios, porque si no, vamos a continuar con la misma cantaleta. Te damos un fuerte abrazo aquí en Radio Tribuna, igualmente desde Oñondivepá, Paraguay, y bueno, mantenernos informados. Igualmente a ustedes, y extiendo la invitación a formar parte de OPAMA a todos los oyentes que a los que les interese realmente mejorar el sistema de transporte público. De ahí también van a escuchar si tenemos manifestaciones y demás, cómo poder participar de eso. Y nos pueden contactar por medio de las redes sociales de OPAMA, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en cualquiera que utilicen. Muchísimas gracias por el espacio y a todos por su tiempo. Muchísimas gracias, claro que sí, nosotros vamos a participar en las redes desde la distancia y los que están en el Paraguay de adentro, nosotros nos autodenominamos el Paraguay de afuera, pero los que están en el Paraguay de adentro lo tienen que hacer en cuerpo presente y nosotros desde las gradas en la distancia haciendo fuerza por ustedes con la roja, blanca y azul. Que viva el Paraguay y que tengamos ese Paraguay que todos deseamos para que podamos volver alguna vez y quedarnos y nunca más tener que salir. Ese es mi mayor deseo para toda esta gente que están enviando sus banderas paraguayas. Te digo desde qué países: Uruguay, Argentina, de Argentina cualquier cantidad, de Chile, de Perú, de Colombia, desde México también varias banderas paraguayas, desde Colombia, desde Costa Rica también. Azucena me dice mi bandera es paraguaya, desde Puerto Rico, paraguayos en Puerto Rico también, acá en la Unión Americana, desde Washington, desde Florida, Carolina del Norte, después en la costa oeste están desde California. Mira, una cantidad inmensa de banderas paraguayas que son los que se van a unir al grupo de ustedes cuando tengan que hacer acto de presencia para exigir mejores servicios. Éxitos y hasta la próxima. Totalmente, todo bienvenido, muchísimas gracias. Muy, pero muy amable. Bueno, señoras y señores, así estuvimos en comunicación con Mauricio Maluf. Ya escucharon ustedes, él es el representante de la organización OPAMA, Organización de Pasajeros del Área Metropolitana de Asunción. Esta es Radio Tribuna. Radio Tribuna. La radio de todos, transmitiendo directamente desde Nueva York, Estados Unidos. www.tribunaabierta.info